Quiero decirles, hermanos, que son valientes por estar aquí, a pesar del frío. Yo sé que hace frío, pero algunos están enfermos. Yo sé y doy gracias porque estén aquí, porque el llamado de Dios creo que es más importante. Abran su Biblia, por favor, en Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 16. Ese es el versículo donde se va a centrar este mensaje, pero vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 16 para que entiendan el contexto. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos este momento, Señor, en comunión contigo, Señor, en el cual, Señor, tú deseamos, Señor, que tú nos hables, Padre, a cada uno, Señor, y ruego, mi Dios, para que quites todo estorbo que hay en nosotros, mi Dios, en el cual, mi Dios, podamos recibir, Señor, tu palabra de tal manera, Señor, que pueda dar fruto, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. No podemos evitar, hermanos, de ninguna manera que Dios nos encarga esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La verdad, hermanos, es que allá en el mundo y aquí en iglesia debería haber una diferencia entre los dos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Muchos allá afuera están esperando que alguien cometa un error en cualquier iglesia, para señalarlo, para juzgarlo y para hacer caer a esa iglesia. No podemos evitar de ninguna manera ser vistos por aquellas personas y que escudriñen a cada uno de nosotros y tal vez nos conocen mejor que nosotros mismos. Pero a veces esto puede ser bueno, en ocasiones. Pero también en ocasiones puede ser malo. Y vamos a ver esos dos aspectos hoy en día. La Biblia está llena de referencias sobre personas que miraban a otras personas. En esta ocasión, si me acompañan a sus Biblias en Lucas 4:20. Y quiero que empecemos y que se queden en sus mentes durante todo el mensaje, que de ninguna manera podemos evitar que las personas pongan atención en lo que hacemos, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos. No podemos evitar eso. Pero lo que sí podemos poner atención y está a nuestro alcance es qué están mirando nosotros. Podemos notar que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo varias personas que estuvieron observándolo
para ver si él cometía algún error. En Lucas 4:20, ¿ya están ahí? En Lucas 4:20 dice la palabra de Dios: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos, ¿en quién? En Cristo, en Él. Es importante que notemos, hermanos, que estas personas estaban atentos a que Cristo cometiera algún error. Tan pequeño que sea, pero que cometiera algún error para poder ir en contra de Él. En el Evangelio de Lucas vemos también otros ejemplos. Espero que no se escuche mucho. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. En el Lucas 14:1. Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y en Lucas 20:20, y echándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprender en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Había personas malas que estaban acechando a Jesús para ver si cometía algún error. Observemos, hermanos, que si a Jesús lo observaban de esa manera, ¿por qué a nosotros no nos observarían? En Mateo 27, en Mateo capítulo 27, versículo 34 y 36. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de hacerlo, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y el versículo 36, ¿qué dice? Y sentados guardaban ahí, viendo a Cristo a ver qué hacía. La verdad, hermanos, es que vamos a estar siendo observados por personas allá afuera, a ver si cometemos algún error, a ver si fallamos en algo. Pero Cristo ya nos había dicho en su palabra que esto iba a suceder. A Él lo observaron, a nosotros también nos van a observar, si es que somos cristianos. En Mateo 5:16, en donde comenzamos, dice la palabra de Dios: se me hace extraño, pero te ves bien, ¿eh? Dice la palabra de Dios, versículo 16, Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz. Sí, Cristo nos está diciendo: así alumbre vuestra luz. Nos está diciendo, no nos está preguntando, nos está diciendo, nos está mandando: así alumbre vuestra luz. Es importante que comprendamos, hermanos, que como cristianos
debemos influenciar a otros a que se acerquen a Cristo. Hacer la diferencia. Hacer la diferencia, hermanos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Nosotros, hermanos, somos la sal, nosotros somos la luz. Cada una de esas cosas influyen en algo. Marcan la diferencia en cualquier lugar en donde estén. Jesús nos amonestó a dejar brillar nuestra luz. Y esa luz debe ser algo natural que debería reflejar o que deberíamos reflejar nosotros. Así alumbre vuestra luz. Es importante que esta es una acción que no se pretende para impresionar a alguien. Es algo que debe de fluir en nosotros. Así alumbre vuestra luz. No es algo fingido, no es algo para impresionar a alguien, sino es algo natural. Ser salvo no es algo que se pueda esconder. Es algo que se debe reflejar. Hay algunas verdades, hermanos, que nos enseñan las Escrituras sobre este asunto. Y la verdad es que las personas nos están mirando. Pero no solamente las personas, sino también Dios nos está mirando. En Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Los fariseos fueron condenados por este tipo de cosas que hacían. Se engrandecían ellos mismos y se ponían cosas para ser visto por las demás personas, como alguien más de lo que eran. Esa es una situación, hermanos, que podemos ver. Síganme ahí en el capítulo que sigue, Mateo 6, capítulo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto delante de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuidemos, hermanos, de no engrandecernos. Cuidemos que lo que damos no sea para que las demás personas nos vean. Cuida que lo que des lo des de corazón. Cuida que lo que hagas lo hagas de corazón, como para el Señor, no como para los hombres. Mateo 6, del 5 al 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar
en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuidemos, hermanos, que lo que estamos haciendo, los estemos haciendo para Dios. Cuando ores, cuida cómo oras. Cuando ores, ora de corazón. Las muchas palabras y la palabrería no sirve de nada si no se hace de corazón. Amén. Las verdades claras que enseñan las Escrituras sobre estos asuntos es que las personas están mirando y también está mirando Dios. Cuídate de aquellas cosas que te pones, aquellas cosas que haces para engrandecerte. Cuida tu ofrenda, cuida lo que das, que no sea para ser visto por las otras personas, sino sea porque lo das de corazón para Dios. Y 3, cuida tu oración, cómo oras, no para ser visto por los hombres, sino ora para Dios. Efesios 5. Efesios capítulo 6, versículos 5 y 7. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, Jesús nos está preparando para aceptar la realidad que las personas nos están mirando y usarla para el avance de la obra de Dios. A partir de aquí, no quiero que ninguno se ofenda. Pensemos que estamos hablando de otra iglesia. Amén. Estamos hablando de otra iglesia. Segundo punto en Mateo 5, donde comenzamos. Versículo 16. ¿Quiénes son aquellas personas que nos están observando? La primera parte dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La simple verdad es que muchas personas nos están observando, aunque nosotros ni nos demos cuenta. Tanto jóvenes, niños, adultos y ancianos, todos estamos siendo observados por alguien más. Y en este mundo, delante de los hombres, hay muchos tipos de personas. Y las personas que nos están mirando y la audiencia que hay ahí, una de las audiencias es el mundo. Mateo 5, 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa.
La verdad es que el mundo nos está observando. La verdad es que tu vecino te está observando. La verdad es que tu hermano que no es cristiano te está observando. La verdad es que tu hijo que no ha recibido a Cristo te está mirando. Jesús claramente les dijo a sus discípulos que no escondieran su luz, sino que dejara que brillase su luz. Eran la luz. Somos la luz. Nos dijo claramente que no lo ocultáramos, ni encubriéramos nuestra luz, sino que dejáramos brillarla. ¿Qué es la luz? ¿Qué es esa luz que debemos reflejar? ¿Qué es la luz que debemos reflejar? Lo que deben ver los demás en nosotros, esa luz. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 5:22. ¿Qué es lo que los demás deben ver en nosotros? ¿Cuál es la luz? Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que un cristiano debe reflejar. Esa es la luz que el cristiano debe reflejar. Desgraciadamente esa luz se está perdiendo conforme va pasando las generaciones. Los cristianos están perdiendo los fundamentos bíblicos y están optando por otras doctrinas nuevas, y los papás los están consintiendo. Debemos ser un ejemplo para el mundo, reflejar todas estas cosas allá afuera, marcar una diferencia allá afuera. ¿Cuál es el primer escenario de las personas que nos están observando? El mundo. El segundo escenario de las personas que nos están mirando es la iglesia. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Hasta este punto, hermanos, Iglesia Bautista Manantial de... No, perdón. Estamos hablando de otra iglesia. Sí, hasta este punto, hermanos, de verdad las iglesias están siendo de ejemplo para los nuevos creyentes. Gracias a Dios estamos teniendo invitados. Gracias a Dios están viniendo personas nuevas. Pero, ¿qué están viendo esas personas nuevas que llegan a la iglesia?
vienen, se sientan, pero ¿cómo salen de aquí? Es importante que debemos dar un buen ejemplo para las personas que vienen a la iglesia. Somos cristianos, debemos reflejar a Cristo y se está perdiendo eso. Debemos ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, ¿estamos siendo ejemplo en esas cosas? ¿O estamos siendo de piedra de tropiezo para alguien más? Tercer escenario, donde las personas nos están mirando, es la familia. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Les está hablando aquí a las esposas, y que por la buena conducta de ustedes, sus esposos que parecen cristianos pero no lo son, sean ganados por ella. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Gloria a Dios, van a tener una conferencia ustedes el sábado, hermanos, y muchas de ustedes se están animando. Qué bueno, hermanos. Pero debemos tener en cuenta, hermanos, que los miembros de nuestra familia también nos están observando. El esposo observa a la esposa. La esposa observa al esposo. Sus hijos observan a sus padres, cómo se comportan. Y la verdad, hermanos, es que muchas veces estamos siendo de mal ejemplo para ese tipo de personas. Muchas veces estamos siendo de piedra de tropiezo para nuestra propia familia. Proverbios 23-26. Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Vuelvo a repetir. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hermano, ¿estás guiando a tus hijos por el buen camino? ¿Piensas tú que como estás caminando, ese es un buen camino para que te sigan tus pasos, tus hijos? La vida cristiana que estás llevando, ¿está bien para que tus hijos lo sigan? Deberíamos pensar si estamos dejándole buenos ejemplos a nuestros hijos. Mateo 5:16.
Mateo 5:16, donde comenzamos. ¿Cuál es ese resultado que Cristo busca y que dice que alumbremos, así alumbre vuestra luz a los hombres, a que seamos ejemplo, que seamos buenos ejemplos en la iglesia, que seamos buenos ejemplos en el mundo, que seamos buenos ejemplos en nuestras familias? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el resultado. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De ninguna manera, hermanos, debemos vivir nuestras vidas delante de otros para que seamos glorificados nosotros, para que nos miren a nosotros, para que seamos exaltados nosotros mismos. De ninguna manera debemos hacer eso. Si esa es nuestra motivación de servir, nuestra motivación es equivocada entonces. Es importante que reconozcamos que alumbre la luz delante de los hombres no es para que seamos exaltados nosotros, sino que para que ellos puedan ver las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Él es el único que debe ser exaltado. Pero la verdad es que no se puede negar. Cuando la gente vea nuestras buenas obras, van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. El problema es que no están viendo nuestras buenas obras. Ese es el problema. El problema es que dejamos de estar. Queremos esconder nuestra luz. Queremos esconder que somos cristianos. Queremos esconder que Cristo vive en nosotros. Y nos estamos mezclando con el mundo sin hacer ninguna diferencia. Nuestras vidas pueden ser de una piedra de tropiezo o puede ser un escalón. Podemos ayudar a la gente o podemos lastimar a la gente por nuestra actitud, por nuestros hechos. La verdad es que nos están mirando. La iglesia primitiva avanzó mucho por el testimonio abierto de esa iglesia. El libro de Hechos está lleno de muchos ejemplos de personas y todos nosotros sabemos que esa iglesia iba creciendo y creciendo conforme a la fe y Dios la bendecía. Pero ¿se han dado cuenta cómo las iglesias están siendo o están estancadas ya? Yo me pregunto si tu vida está siendo o está estancada, hermano. ¿Hace cuántos años que vienes a la iglesia? Estamos hablando de otras iglesias, ¿eh? ¿Hace cuánto vienen a la iglesia y siguen igual? Yo veo y me da lástima como en medio de las oraciones en otras iglesias, los hermanos se levantan y se van. ¿A hacer qué? No sé. Me
Da lástima ver a hermanos en otras iglesias que llegan tarde a los servicios, que ya casi va a comenzar el servicio y no llegan. Me da mucha lástima ver a cómo y no quiero que nadie se me vaya a ofender, estamos hablando de otras iglesias, acuérdense, ¿sí? Amén. Tengan eso presente. Me da mucha lástima ver que muchas veces se está predicando la palabra de Dios y en otras iglesias cómo se menosprecia la palabra de Dios, cómo hay personas que no sé qué hacen, la verdad, pero yo los miro y andan metidos en el teléfono, andan en el internet, andan viendo el TikTok, sí, y en otras iglesias, y aquí no pasa nada de eso. Pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Hermanos, están llegando nuevos creyentes y esos nuevos creyentes los están mirando. Nos están mirando y está siendo de buen ejemplo para ellos o está siendo de piedra de tropiezo para ellos. Esa es la luz que debes reflejar. Esas son tus buenas obras. He visto en otras iglesias a padres que se levantan a contestar el teléfono en medio de la predicación. Estás siendo de mal ejemplo para tus propios hijos. Cuidemos mucho lo que estamos haciendo, porque las personas nos están viendo y podemos ser de piedra de tropiezo para esas personas que ya no regresen más a la iglesia. Si vemos en Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículo 12. Jesús sana a un paralítico y dice el capítulo 12: entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y podemos seguir con los ejemplos donde las personas miraban a Jesús haciendo buenas obras y por esas buenas obras glorificaban al Padre que está en los cielos. La verdad es que las personas nos están mirando y están vigilando también en iglesia. Yo estoy seguro que los vecinos aquí miran quién entra y quién sale de esa iglesia. Y sería una lástima, una verdadera lástima, que algún cristiano que ha conocido de la palabra de Dios lo vean allá en el carnaval. La pregunta que esta noche debemos respondernos nosotros mismos es: ¿qué están viendo en nosotros? ¿Qué están viendo en nosotros? Griterías, enojo, pleitos. ¿Qué están viendo en nosotros? Pregúntate esta noche: ¿qué está viendo la persona más cercana que tú tienes
¿Qué está viendo en ti? Cuida tu testimonio, hermano. Cuida tu testimonio. Cuida el testimonio de la iglesia. Porque luego dicen, uy, el hermanito que va a tal iglesia hizo esto. O miren cómo se comporta. Cuiden el testimonio de la iglesia. Y cuiden el testimonio de su familia. Recuerden que los están mirando y me están mirando. Pero lo que más nos debería importar es que Dios nos está mirando, qué es lo que estamos haciendo. Y Él nos va a pedir cuentas. Si de verdad mostramos esa luz al mundo, mostramos las buenas obras y glorificaron al Padre por lo que estamos haciendo. O de plano, fuimos de piedra de tropiezo. Y en lugar de glorificar a Dios, están despreciando a Dios. Yo no sé, hermano. Yo no sé qué hay en tu corazón, por qué haces lo que haces. Pero yo te pido que cuides tu testimonio. El testimonio de la iglesia y el testimonio de tu familia. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra, Señor, que necesitamos ser luz para el mundo, Señor. Pero también entendemos, Señor, que las primeras personas que deberíamos alcanzar, Señor, con nuestra luz, Señor, es a nuestra propia familia, Señor. Tal vez, Señor, ellos no están viendo, Señor, un cambio en nosotros, y por eso es que no se acercan a ti, mi Dios. Perdónanos, Señor, porque estamos siendo de piedra de tropiezo para nuestras propias familias. Y en lugar de acercarlas a ti, mi Dios, las estamos alejando, Padre. Te ruego que nos ayudes, mi Dios, a entender, mi Dios, que debemos ser luz y ejemplo, Señor, para cualquier persona, mi Dios. Te ruego que nos ayudes, Señor. En esta noche yo no sé, de verdad, quién es salvo aquí y quién no lo es, pero es bueno que te hagas esta pregunta. Si no estoy reflejando a Cristo en mi vida, ¿será acaso que es porque no soy salvo? En esta noche solamente te quiero pedir que seas sincero con tu corazón. Y si tu vida no está reflejando a Cristo, muy probablemente es que ni siquiera eres cristiano. Yo te pido que esta noche te pongas a cuentas con Dios y le digas, Dios, perdóname. Aquí estoy yo. Toma mi vida. Pero sobre todo, te pido por mí y por mis hermanos que se han arrodillado, Señor. Padre, que nos hagas entender y comprender, mi Dios, que es necesario marcar la diferencia. Porque el mundo, Señor, está cada vez peor, Señor. Y si nosotros no somos la luz, Señor, de este mundo, Padre, el mundo estará en oscuridad, Señor. Ayúdanos a reflejar y hacer la diferencia y a ser personas, Señor, que a través de nuestros testimonios, Señor, podamos, Señor, guiar y podamos acercar personas a ti, mi Dios. Que vean, Señor, solamente nosotros, Señor, a ti, y que a través de nuestros testimonios, Señor, te glorifiquen a ti, mi Dios. Rogamos que nos ayudes, Señor, porque te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Somos faltos y te necesitamos, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes
en Cristo Jesús. Amén.